Nunca hagas esto con tu portátil o laptop porque estás tapando las rejillas de ventilación. En este tutorial te voy a enseñar una idea fácil, sencilla, útil y práctica de cómo hacer una mesa perfecta para colocar el portátil. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Si eres nuevo por aquí, te invito a que me regales un me gusta, te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para no perderte ninguna de mis ideas. Tan solo vamos a necesitar una caja de madera de frutas como esta, a la que le vamos a quitar estas 4 piezas de madera. Para eso lo único que tenemos que hacer es retirar estas grapas metálicas. Te puedes ayudar con alguna herramienta como destornilladores o alicates, lo que tengas a mano o lo que sea más fácil para ti. Quitamos todas las grapas de las 4 piezas. Y estas tablitas de madera las voy a guardar para próximas ideas. Listo, y ya con esto tenemos la base de nuestra mesa. Con un lápiz y una regla vamos a medir y marcar el tamaño de nuestro portátil y sobre todo, lo más importante, el lugar donde se encuentran las rejillas de ventilación. Quiero aprovechar para invitarte a que visites mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás muchas ideas de reciclaje creativo, tutoriales, el paso a paso y muchísimas cosas más. En esta parte nos debe quedar un cuadrado o rectángulo. Con ayuda de un cúter cortamos el lugar por donde hemos hecho la marca. Vamos a forrar las 4 patas de la mesa para protegernos de las astillas de la madera. Yo voy a reutilizar este trozo de tela de un pantalón viejo. Es una tela de pana como de terciopelo, muy suave y agradable al tacto, al mismo tiempo que es bastante gruesa. Y vamos a forrar hasta aquí, hasta la unión con los lados de la mesa. Si prefieres, puedes elegir otro tipo de tela o material, pero si no vas a forrar las patas, sino que prefieres pintarlas, te recomiendo antes lijar muy bien la madera y aplicar varias capas de pintura o barniz. Lo más importante es que no le queden astillas a la madera. Voy a terminar de forrar las otras 3 patas. Me encanta cómo se ve. ¿Qué tal? ¿Tú por ahora cómo lo ves? Me encantaría que me escribieras un comentario. Para forrar el resto de la mesa voy a reutilizar este trozo de tela para cubrir la parte de arriba y los 4 lados. Te recomiendo poner suficiente pegamento por toda la madera para que la tela se adhiera bien. A mí me gustó esta tela porque es bastante gruesa, pero tú puedes elegir otro tipo de tela o material. Incluso le puedes poner un poco de relleno y así la mesa te quedará como un poquito acolchada. O si prefieres, también lo puedes pintar, pero recuerda antes lijarlo muy bien y darle varias capas de pintura. Ahora vamos a terminar de forrar la parte de los lados, donde lo vamos a pegar y doblar hacia adentro. Vamos a tener especial cuidado en las esquinas para que nos quede con un bonito acabado. Fíjate cómo lo hago.
Acompáñame hasta el final del vídeo donde te voy a mostrar otras ideas de para qué podemos utilizar esta linda mesa. Ahora vamos a cortar la tela en la parte donde hemos cortado la madera. Te voy a mostrar un truco para hacerlo más fácil. Ponemos la mesa patas arriba y le ponemos algo por debajo para levantarla un poco. Con la tijera cortamos la tela en forma como de una X. Nos van a quedar 4 pestañas triangulares que vamos a doblar y pegar. Voy a reforzar las esquinas y todo el borde con suficiente pegamento. Y listo, ya nuestra mesa está terminada. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Te gusta el resultado? ¿O se te ocurre alguna idea que podríamos cambiar? Me encantaría que me lo escribieras en un comentario. Esta es una mesa perfecta donde podemos colocar nuestro ordenador portátil para usarlo perfectamente encima de la cama. Así evitarás que se caliente y posiblemente se dañe. Además, de esta forma puedes tener el portátil en una posición mucho más cómoda para tu espalda. Si crees que esta idea es útil, no te olvides, regálame un me gusta, suscríbete a mi canal y dale a la campanita de las notificaciones donde pone todas. Y comparte mis ideas con tus amigos por las redes sociales. Lo bueno de esta mesa es que la puedes utilizar en diferentes posiciones, ya que puedes estar sentada o un poco acostada y así disfrutar de tus vídeos favoritos. Y como te comenté antes, esta mesita es multiusos, ya que la puedes usar como una preciosa mesa para el desayuno en la cama. Y para tu ordenador portátil la puedes utilizar tranquilamente. Gracias a ese hueco que le hemos dejado, los ventiladores trabajarán perfectamente, evitando que se recaliente. Además de estos dos posibles usos, ¿de qué otra manera podríamos usar esta idea? ¿Se te ocurre otra cosa? No te olvides, escríbelo en un comentario. Así podemos dar más ideas y ayudar a muchísimas personas. En esta ventanita tienes muchas ideas más. Recuerda suscribirte a mi canal y a mi blog crearyreciclar.com. Ahí encontrarás estas y muchísimas ideas más. Y te espero en un próximo vídeo. ¡Chao!